Las lecciones de vida de Carl Jung. Carl Gustav Jung fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Fue uno de los discípulos de Freud que posteriormente discreparían con él hasta el punto de desarrollar diferentes escuelas de terapia. Carl es conocido entre otras cosas por crear el concepto de inconsciente colectivo. Hoy te traemos las mejores frases y citas célebres de Carl Jung. La vida no puede ser feliz sin un poco de oscuridad. Tu visión será más clara solo cuando puedas ver dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Una persona no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La cosa más aterradora de todas es aceptarse completamente a uno mismo. No soy lo que me ha sucedido, soy lo que he elegido ser. La vergüenza es una emoción devoradora de almas. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente uno es. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprender aún más sobre nosotros mismos. No hay nacimiento de la conciencia sin dolor. Las personas necesitan de las dificultades, son necesarias para la salud. Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para tratar con la oscuridad de otras personas. Todo depende de cómo vemos las cosas, y no de cómo son por sí mismas. Donde gobierna el amor, no existe el deseo de poder, y donde predomina el poder, hay falta de amor. Uno es la sombra del otro. Sin libertad no puede haber moralidad. Lo que resistes, persiste. El encuentro de dos personalidades es como cuando entran en contacto dos sustancias químicas. Si se produce alguna reacción, ambas son transformadas. El zapato que le queda bien a una persona, le aprieta a otra. No existe una receta de vida para todos. La deuda que tenemos con nuestra imaginación es incalculable. Si hay algo que deseamos cambiar en un niño, primero debemos examinarlo y ver si no es algo que debemos cambiar en nosotros mismos. Los niños aprenden de lo que los adultos hacen, no de lo que dicen. La tarea de las personas es tomar conciencia de los contenidos que ascienden desde el inconsciente. El péndulo de la mente oscila entre lo que tiene sentido y lo que no entre lo correcto y lo incorrecto. Pensar es difícil, por eso mucha gente juzga. El conocimiento no depende únicamente de la verdad, sino también del error. La persona que no haya pasado por el infierno de sus pasiones, no las ha superado aún. No existe tal cosa como un introvertido o extrovertido puro. Una persona así se encontraría en el manicomio. Nadie, mientras se mueva entre las caóticas corrientes de la vida, está libre de problemas. Cuando uno no entiende a una persona, tiende a considerarla como un tonto. La persona que promete todo, seguramente no cumple nada. Cuando no se toma conciencia de una situación interna, aparece exteriormente como destino. La resistencia a la masa organizada solo puede ser llevada a cabo por la persona que está tan bien organizada como individuo, como la misma masa. ¿Quién se ha dado cuenta de que la historia no se encuentra en los libros gruesos, sino que vive en nuestra propia sangre? Sigue ese deseo y esa manera, que la experiencia confirma que es la tuya. La gran tragedia de una familia es la vida no vivida de los padres. Donde reina la sabiduría, no existe conflicto entre pensar y sentir. Las personas harán cualquier cosa, sin importar cuán absurdo sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. La plenitud no se alcanza cortando una porción de uno mismo, sino integrando todas las partes. La razón del mal en el mundo se debe a que la gente no es capaz de contar sus historias. Las noches, a través de los sueños, cuentan los mitos olvidados por el día. Cada vida humana tiene potencial. Si ese potencial no se cumple, entonces esa vida se habrá malgastado. Todo aquel que intente hacer ambas cosas,
adaptarse a su grupo y, al mismo tiempo, perseguir sus metas personales, se vuelve neurótico. No puede haber transformación de oscuridad en luz, ni de apatía en movimiento, sin emoción. No podemos cambiar nada hasta que no lo aceptemos. Condenar no libera, oprime. La palabra felicidad perdería sentido si no fuera balanceada por la tristeza. Es mucho mejor tomar las cosas como se presentan con paciencia y equilibrio. Siempre recordamos con aprecio a aquellos profesores brillantes, pero los que tocaron nuestros sentimientos los recordamos con gratitud. En todo caos existe un cosmos, en todo desorden un orden secreto. Una persona saludable no tortura a otras personas, generalmente es el torturado el que se transforma en torturador. Los problemas más grandes e importantes de la vida son fundamentalmente irresolubles, nunca serán resueltos, sino superados. La mente creativa juega con los objetos que ama. Hasta donde podemos entender, el único propósito de la existencia del ser humano es encender una luz en la oscuridad del mero ser. Toda forma de adicción es mala, no importa si es la droga, el alcohol, la morfina o el idealismo. A menudo, las manos resuelven misterios que el intelecto no ha podido resolver. Comprender no cura el mal, pero es una ayuda definitiva, en la medida en que uno pueda enfrentar una oscuridad comprensible. Si una persona no sabe qué es alguna cosa, saber lo que no es, aumenta su conocimiento sobre la misma. Muéstrame un hombre cuerdo y yo lo curaré para ti. Los conflictos más intensos, si son resueltos, dejan una sensación de seguridad y calma que no se perturba fácilmente. En la vida, la cosa más pequeña con sentido, vale más que algo grandioso que carezca de él. La psiconeurosis debe ser entendida, finalmente, como el sufrimiento de un alma que aún no ha descubierto su sentido. El orgullo siempre nos engaña a nosotros mismos, pero en el fondo, bajo la superficie de nuestra conciencia, una pequeña y apacible voz nos dice que algo anda mal. No debemos pretender comprender al mundo, únicamente utilizando nuestro intelecto. El juicio del intelecto solo es una parte de la verdad. Los grandes talentos son los frutos más lindos y, a menudo, los más peligrosos del árbol de la humanidad. Estos cuelgan de las ramas más delgadas, que se quiebran fácilmente. La neurosis es siempre el sustituto de un sufrimiento legítimo. En mi caso, el progreso del peregrino consistió en tener que bajar miles de escaleras hasta que pude alcanzar el pequeño terrón de tierra que soy. Hoy en día, todo el mundo sabe que las personas tienen complejos. Lo que no se sabe muy bien, aunque sea teóricamente más importante, es que los complejos pueden tenernos. Alejarse de la muerte es algo poco saludable y anormal que priva a la segunda mitad de la vida de su propósito. La palabra creer es muy difícil para mí. Yo no creo, debo tener una razón para ciertas hipótesis. Si sé una cosa, por eso la conozco, no necesito creer en ella. Los sueños son las palabras que guían el alma. ¿Por qué no amarlos de ahora en adelante y convertir sus acertijos en objetos de mi consideración diariamente? Consideramos felices a aquellos que desde la experiencia de vida han aprendido a sobrellevar sus males sin ser derrotados por ellos. Las masas son siempre caldo de cultivo de epidemias psiquiátricas. Nuestro corazón brilla, y en secreto roe la raíz de nuestro ser. Tratar con el inconsciente se ha vuelto una cuestión de vida para nosotros. Un grito no es más que eso, un ruido y no música. Si una mujer atractiva está soltera, es porque es más inteligente que los demás. Todos los trabajos del hombre tienen su origen en la fantasía creativa. ¿Qué derecho tenemos para despreciar a la imaginación? Sin jugar con nuestras fantasías no es posible crear ningún trabajo creativo. Es un hecho que no se puede negar. La maldad de otro se convierte en nuestra maldad, porque enciende algo malvado en nuestro propio corazón.
Un ser humano no crecería más allá de los 70 u 80 años, si su longevidad no significara algo para la especie. El atardecer del ser humano también debe tener un significado propio, y no ser simplemente un complemento lamentable de su amanecer. El vino de la juventud no siempre se aclara con los años, a veces se vuelve turbio. En ocasiones, existe tanta diferencia entre el genio y sus cualidades humanas, que hace que uno se pregunte si tener un poco menos de talento no hubiese sido mejor. El desarrollo mental progresivo significa, en efecto, la extensión de la conciencia. El misionero cristiano puede predicar el evangelio a los pobres paganos, pero los paganos espirituales que habitan Europa aún no han oído nada del cristianismo. El símbolo de Cristo es de gran importancia para la psicología, ya que probablemente sea uno de los símbolos más desarrollados y diferenciados del ser, aparte de la figura de Buda. ¿Cómo puedo ser real si no emito una sombra? Debo tener también un lado oscuro si voy a estar completo. Según se dice, ningún árbol puede crecer hasta el cielo, sin que sus raíces hayan llegado al infierno. El mejor trabajo político, social y espiritual que podemos hacer, es el de retirar la proyección de nuestra sombra de los demás. La primera mitad de la vida se encarga de formar un ego saludable, la segunda mitad es ir hacia adentro y dejarlo ir. Nos encontramos una y otra vez con miles de disfraces en el camino de la vida. No cometeré la estupidez de moda de considerar todo lo que no puedo explicar como fraude. Las palabras son como animales, vivos y con voluntad propia. He tratado a varios cientos de pacientes, entre los que se encontraban en la segunda mitad de su vida, mayores de 35 años. No ha habido uno que su problema no haya sido el de encontrar una mirada religiosa de la vida. Nos encontramos ahora en una mejor posición para observar los instintos de los animales. Esto se debe a que nos hemos acostumbrado a describir nuestras propias acciones y a buscar explicaciones racionales sobre las mismas. El ser humano no es una máquina que puede ser reprogramada para diferentes propósitos, dependiendo de la situación, esperando que funcione de la misma forma que antes. Este carga su historia completa con él, en su estructura está escrita la historia de la humanidad. La soledad no proviene de no tener gente a tu alrededor, sino de la incapacidad de comunicar las cosas que son importantes para uno, o de tener ciertos puntos de vista que para otros son inadmisibles. En un niño, la conciencia se eleva de las profundidades de la vida psíquica inconsciente, al principio como islas separadas, que se unen gradualmente formando una masa continental continua de conciencia. Basado en la filosofía natural de la Edad Media, la alquimia forma un puente, por un lado, hacia el pasado, al gnosticismo, y por el otro, hacia el futuro, hacia la psicología moderna del inconsciente. Para una persona joven, es casi un pecado, o por lo menos un peligro, el estar preocupado por sí mismo, pero, para una persona mayor, es un deber y una necesidad el prestarse atención a sí mismo. El inconsciente colectivo consiste en la suma de los instintos y sus correlatos, los arquetipos. Así como todo el mundo tiene instintos, este también posee un conjunto de imágenes arquetípicas. Nacemos en un momento dado, en un lugar determinado, y como sucede con el vino, tenemos las cualidades del año y la temporada en la que nacemos. La astrología se trata únicamente de eso. La vida realmente comienza a los 40 años, antes de eso, solo estás investigando.